En este vídeo hablaremos de los procesadores Intel Serie i3, sus versiones y respectivas características, sus competencias y mejoras. Core i3 son procesadores de doble núcleo con procesador gráfico integrado, es una línea de microprocesadores Intel de gama baja fabricados a 32 nanómetros, los primeros se empezaron a comercializar a principios de 2010. Ahora hablaremos de las versiones de los procesadores i3, y sus respectivas generaciones. Primera generación. Procesador Intel Core i3 560. Fecha de lanzamiento en el 2010. Ya salió de fabricación, trabaja con una velocidad de reloj de 3.33 GHz, tenía un precio aproximado de $117. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Con un procesador gráfico integrado. Intel HD Graphics, con una frecuencia de 733 MHz. Procesador Intel Core i3 550. Fecha de lanzamiento en el 2010. Ya salió de fabricación, trabaja con una velocidad de reloj de 3.20 GHz, tenía un precio aproximado de $117. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Con un procesador gráfico integrado. Intel HD Graphics, con una frecuencia de 733 MHz. Procesador Intel Core i3 540. Fecha de lanzamiento en el 2010. Estado, lanzado, trabaja con una velocidad de reloj de 3.06 GHz, tenía un precio aproximado de $117. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Con un procesador gráfico integrado, Intel HD Graphics, con una frecuencia de 733 MHz. Con un tamaño de chip de procesamiento de 81 mm². Procesador Intel Core i3 530. Fecha de lanzamiento en el 2010. Estado, fin de fabricación. Trabaja con una velocidad de reloj de 3.93 GHz, tenía un precio aproximado de $117. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Con un procesador gráfico integrado, Intel HD Graphics, con una frecuencia de 733 MHz. Con un tamaño de chip de procesamiento de 81 mm². Procesador Intel Core i3 390M. Fecha de lanzamiento en el 2011. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.33 GHz. Caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 8 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics, con una frecuencia de base de gráficos de 500 MHz. Con un tamaño de chip de procesamiento de 81 mm². Tamaño de chip de masa corporal y gráficos de 45 nanómetros. Procesador Intel Core i3 380UM. Fecha de lanzamiento en el 2010. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.33 GHz. Caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 8 GB. Con un procesador gráfico integrado, Intel HD Graphics, con una frecuencia de base de gráficos de 166 MHz. Con un tamaño de chip de procesamiento de 81 mm². Tamaño de chip de masa corporal y gráficos de 45 nanómetros. Procesador Intel Core i3 380M. Fecha de lanzamiento en el 2010. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.53 GHz. Caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 8 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics, con una frecuencia de base de gráficos de 500 MHz. Con un tamaño de chip de procesamiento de 81 mm². Tamaño de chip de masa corporal y gráficos de 45 nanómetros. Procesador Intel Core i3 370M. Fecha de lanzamiento en el 2010. Estado, lanzado.
Trabaja con una velocidad de reloj de 2.40 GHz. Caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 8 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics, con una frecuencia de base de gráficos de 500 MHz. Con un tamaño de chip de procesamiento de 81 mm². Tamaño de chip de masa corporal y gráficos de 114 mm². Procesador Intel Core i3 350M. Fecha de lanzamiento en el 2010. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.26 GHz. Caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 8 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics, con una frecuencia de base de gráficos de 500 MHz. Con un tamaño de chip de procesamiento de 81 mm². Tamaño de chip de masa corporal y gráficos de 114 mm². Procesador Intel Core i3 330UM. Fecha de lanzamiento en el 2010. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.20 GHz. Caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 8 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics, con una frecuencia de base de gráficos de 166 MHz. Con un tamaño de chip de procesamiento de 81 mm². Tamaño de chip de masa corporal y gráficos de 114 mm². Procesador Intel Core i3 330M. Fecha de lanzamiento en el 2010. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.13 GHz. Caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 8 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics, con una frecuencia de base de gráficos de 500 MHz. Con un tamaño de chip de procesamiento de 81 mm². Tamaño de chip de masa corporal y gráficos de 114 mm². Valor aproximado de $199. Procesador Intel Core i3 330E. Fecha de lanzamiento en el 2010. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.13 GHz. Caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 8 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics, con una frecuencia de base de gráficos de 500 MHz. Con un tamaño de chip de procesamiento de 81 mm². Tamaño de chip de masa corporal y gráficos de 114 mm². Valor aproximado de $166. Segunda generación. Procesador Intel Core i3 2310M. Fecha de lanzamiento en el 2011. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.10 GHz. Caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics 3000, con una frecuencia de base de gráficos de 650 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 21,3 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3 2312M. Fecha de lanzamiento en el 2011. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.10 GHz. Caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics 3000, con una frecuencia de base de gráficos de 650 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 21,3 GB por segundo. Procesador Intel Core i3 2328M. Fecha de lanzamiento en el 2012.
Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.20 GHz. Caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics 3000, con una frecuencia de base de gráficos de 650 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 21,3 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3 2330M. Fecha de lanzamiento en el 2011. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.20 GHz. Memoria caché L3 de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics 3000, con una frecuencia de base de gráficos de 650 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 21,3 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3 2340UE. Fecha de lanzamiento en el 2011. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.30 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics 3000, con una frecuencia de base de gráficos de 350 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 21,3 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $250. Procesador Intel Core i3 2348M. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.30 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics 3000, con una frecuencia de base de gráficos de 650 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 21,3 GB por segundo. Procesador Intel Core i3 2350M. Fecha de lanzamiento en el 2011. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.30 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics 3000, con una frecuencia de base de gráficos de 650 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 21,3 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3 2357M. Fecha de lanzamiento en el 2011. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.30 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics 3000, con una frecuencia de base de gráficos de 350 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 21,3 GB por segundo. Procesador Intel Core i3 2365M. Fecha de lanzamiento en el 2012. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.40 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Con una frecuencia de base de gráficos de 350 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1 GHz. Precio de cliente recomendado de $225.
Procesador Intel Core i3, 2367M. Fecha de lanzamiento en el 2011. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.40 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics 3000, con una frecuencia de base de gráficos de 350 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1 GHz. Precio de cliente recomendado de $250. Procesador Intel Core i3, 2370M. Fecha de lanzamiento en el 2012. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.40 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráfico del procesador, Intel HD Graphics 3000, con una frecuencia de base de gráficos de 650 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1,15 GHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 21,3 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3, 2377M. Fecha de lanzamiento en el 2012. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.50 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 32 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Con una frecuencia de base de gráficos de 350 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1 GHz. Tercera generación. Procesador Intel Core i3, 3110M. Fecha de lanzamiento en el 2012. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.40 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 32 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4000, con una frecuencia de base de gráficos de 650 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1 GHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3, 3120M. Fecha de lanzamiento en el 2012. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.50 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 32 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4000, con una frecuencia de base de gráficos de 650 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1,1 GHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3, 3130M. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.60 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 32 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4000, con una frecuencia de base de gráficos de 650 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1,1 GHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3, 3217U. Fecha de lanzamiento en el 2012. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.80 GHz.
Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 32 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4000, con una frecuencia de base de gráficos de 350 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1,05 GHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3 3217 UE. Fecha de lanzamiento en el 2012. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.60 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4000, con una frecuencia de base de gráficos de 350 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 900 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $261. Procesador Intel Core i3 3227U. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.90 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 32 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4000, con una frecuencia de base de gráficos de 350 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1,1 GHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3 3229Y. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.40 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 32 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4000, con una frecuencia de base de gráficos de 350 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 850 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Cuarta generación. Procesador Intel Core i3 4000M. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.40 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3L, con un tamaño de memoria máximo de 32 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4600, con una frecuencia de base de gráficos de 400 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1,1 GHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3 4005U. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.70 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3L, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4400, con una frecuencia de base de gráficos de 200 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 950 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $275. Procesador Intel Core i3 4010U.
Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.70 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3L, I, L, DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4400, con una frecuencia de base de gráficos de 200 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1 GHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $281. Procesador Intel Core i3 4010Y. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.30 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3L, I, L, DDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4200, con una frecuencia de base de gráficos de 200 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 850 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $281. Procesador Intel Core i3 4012Y. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.50 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3L, I. LPDDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4200, con una frecuencia de base de gráficos de 200 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 850 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Procesador Intel Core i3 4020Y. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.50 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3L, I. LPDDR3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4200, con una frecuencia de base de gráficos de 200 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 850 MHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $281. Procesador Intel Core i3 4100M. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2.50 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3L, con un tamaño de memoria máximo de 32 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4600, con una frecuencia de base de gráficos de 400 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1,1 GHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $225. Procesador Intel Core i3 4100U. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 1.80 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3L, I. LPDD3, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 4400, con una frecuencia de base de gráficos de 200 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1 GHz.
Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $281. Procesador Intel Core i3 4158U. Fecha de lanzamiento en el 2013. Estado, lanzado. Trabaja con una velocidad de reloj de 2 GHz. Memoria caché inteligente de 3 MB. Litografía de 22 nanómetros. 2 núcleos. Tipo de memoria DDR3L, con un tamaño de memoria máximo de 16 GB. Gráficos del procesador, Intel HD Graphics 5100, con una frecuencia de base de gráficos de 200 MHz. Frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1,1 GHz. Máximo de ancho de banda de memoria de 25,6 GB por segundo. Precio de cliente recomendado de $315. Los precios de los Core i3 son bajos, pero a pesar de ser muy baratos, los procesadores Intel Core i3 no son recomendados para los usuarios que desean el más alto desempeño. Ellos son capaces de hacer funcionar muchos juegos actuales y posiblemente podrán procesar muchas aplicaciones y juegos futuros. Sin embargo, esos modelos son bastante débiles para los usuarios que desean tranquilidad en cualquier situación. En caso de que busques una computadora para actividades básicas, ciertamente un i3 funcionará bien. Pero si el objetivo es ir un poco más allá, se recomienda uno que lo supere. Los procesadores Intel Core i3 están más inclinados a multitareas, fotos y músicas. La tecnología HT, Hyperthreading, que él ofrece, hace una simulación de dos núcleos físicos que aumenta la velocidad de procesamiento con programas en ejecución simultánea.